Me parece que es un montón, ¿no? Es un montón, así que relajémonos, que tengas un muy buen fin de semana, pero antes un muy buen programa. Bueno, muchas gracias, Juan, lo mismo Abrazo. para vos. Bueno, arrancamos QR, estamos en vivo por Bravo TV, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tendremos un programa muy interesante. Para arrancar, quiero contarles que está Matías Batista ya en el estudio, es analista económico y prometió hace un rato, viene a destrozar el relato económico del gobierno. Enojado, con el ceño fruncido. Ya le vamos a preguntar por qué tanto enojo y por supuesto nos vamos a meter en ese esquema pensando que hoy Cristina Fernández de Kirchner mandó un mensaje a un sindicato, a una reunión sindical de bancarios y bancarias, haciendo una crítica muy fuerte del modelo económico y básicamente diciendo esto se cae. Y porque se cae me meten presa. Pero apareció también el ministro de Economía, Luis Caputo, en un congreso, Somos Pymes, creo que se llamaba, en La Rural, diciendo no, todo eso que están diciendo de que la cuenta exterior de la Argentina, es decir, lo que vende y lo que compra nos da mal, el primer trimestre una pérdida de 5.000 millones de dólares, en realidad es un gran dato, porque quiere decir que hay gente que está invirtiendo, entonces lo vamos a poder pagar. Y está como trabada ahí, y depende qué canal uno mire, qué periódico lea, qué portal analice. Bueno, hay para todos los gustos. Vamos a ver si podemos hoy darles herramientas para analizar en qué momento está el plan económico de Javier Milei. Enseguida vamos a volver a eso, pero quiero decirles también que hoy viene Claudio Martínez, nuestro productor general, pero además periodista y divulgador de temas de ciencia y tecnología, nos va a explicar por qué es tan importante el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y por qué está tan acorralado por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Y vamos a hablar con Omar Príncipe, que fue titular de la Federación Agraria, porque el gobierno decidió, como había prometido, que va a cancelar las rebajas de retenciones, sobre todo un problema muy serio para los productores de soja y de maíz. Después hubo otro, trigo y cebada, si no me equivoco, creo que mantienen la baja. Hay algunos sectores de la patronal agropecuaria o de las organizaciones agropecuarias que dicen, bueno, ya está, no se puede tirar más de la soga. Otros son más amables con el gobierno, dicen hay que bancarlo y hay que seguir. Pero hay otros que dicen no hay rentabilidad, y si no hay rentabilidad no podemos volver a invertir. Un problema que se viene, evidentemente. Y vamos a hablar del caso Libra con Irina Hauser, porque habló Hayden Davis, el creador de la criptomoneda Libra, y dijo, yo acá no tengo nada que ver y este es un negocio bárbaro. Acá no hay estafa, hay un solo problema que se contradice con todo lo que dijo. Algo parecido con lo que pasó en el Congreso con ese especialista que decía, esto no fue una estafa, pero que había grabado un video que recomendaba no invertir en Libra porque tenía varios problemas. Y con Mariano Hamilton vamos a hablar del Mundial de Clubes. No los cuadros que se vienen, arrancan los octavos de final, sino la avanzada del propio gobierno respecto de la SAD, vuelve a la carga de las sociedades anónimas deportivas, transformar a los clubes en una empresa. ¿Por qué? Porque como Boca y River se vinieron en la primera vuelta, entonces eso demuestra para el gobierno el fracaso de la organización del fútbol argentino. Vamos a hablar de eso. Pero quiero presentarles una nota, un par de párrafos, de la nota que hoy publica en el diario Clarín Marcelo Bonelli. El Fondo Monetario apoya hasta octubre la inquietud de la UIA y Luis Caputo en sus días más difíciles. Antes de empezar a leer, hay algo que hay que saber de Bonelli, o quien escriba las notas, que firma Bonelli, que es muy interesante, porque Bonelli siempre en su literatura nos hace sentir como que estaba debajo de la mesa de las conversaciones del Fondo Monetario, ¿no? Muy ese estilo de algunas crónicas que cuentan qué se comió en esa cena. No estuvieron, pero sí saben qué se comió. Entonces, como nos cuentan qué se comió, creemos que estuvo en esa misma reunión, escuchando todo. Bueno, sin embargo, la información que presenta Marcelo Bonelli es realmente interesante para prestarle atención. Vamos a ir al primer párrafo, o a los primeros párrafos. Interesante que grafica la nota con quienes estuvieron en la celebración del 4 de julio de la independencia de los Estados Unidos. Miren lo que dice Bonelli. Toto Caputo ya tiene la confirmación política. El Fondo Monetario volará bajo radar, es decir, pasará inadvertido, y no cuestionará los desvíos del programa con Washington. Vikas Yoshi, el emisario, el representante del fondo aquí en la Argentina, tiene la orden directa de la jefa del fondo. Cristalina Georgieva le dio instrucción antes de viajar. Hurgar, preguntar, advertir, pero nunca censurar nada del plan, y menos meter ruido en la Argentina. Dicho sea de paso, eso ocurrió. Casi que no hubo relatos
o crónicas que dijeran o que mostraran a la gente del Fondo Monetario señalando las cosas que no pudo cumplir o las cosas que no van bien del acuerdo con el propio fondo. Clarín confirmó que la decisión política de Washington es la siguiente: hasta octubre no habrá reclamos y el pedido de correcciones al programa económico va a ocurrir después de las elecciones. Se trata en definitiva de un apoyo explícito, permitir que Toto llegue sin turbulencias a la primavera y que Javier Milei pueda ganar las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo que va mucho más allá, que es el párrafo que vamos a leer a continuación. La propia política exterior de Milei es errática y solo tiene un objetivo: llevar adelante las nuevas relaciones carnales con Trump. La Casa Blanca aplicó la misma receta que en 2008 con Macri. Ahora Trump espera acertar, busca un triunfo contundente. El plan secreto de Estados Unidos consiste en apuntalar... ¡Upa! Se nos fue. Ya vuelve. El plan secreto de Estados Unidos consiste en apuntalar a Milei para que después instrumente cambios estructurales. La reforma laboral y la polémica reforma previsional con aumento de 5 años en la edad para jubilarse. Es decir, el fondo quiere que Milei llegue a octubre, que gane las elecciones o que tenga un buen resultado para que el Congreso apruebe estas reformas, que es el objetivo final. El plan electoral tiene un eje central: mantener baja la inflación. Para lograr ese resultado se decidió encorsetar 3 precios macroeconómicos clave. Lo cuenta siempre Guido Bambini. Las 3 anclas: atrasar el dólar, atar los salarios, pisar las tarifas. Bueno, este es el plan que el gobierno viene llevando adelante. Ahora vamos a hablar con Matías Batista y con Guido Bambini a ver cómo le va, cómo están las cosas, pero esto es lo que quiere presentar. Está todo bien, todo liso. Hasta octubre el Fondo Monetario dice lo mismo. ¿Para qué? Bueno, para transformar, para hacer esas transformaciones profundas que plantea Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Y hay un elemento más. Cuenta Bonelli que la UIA, la Unión Industrial Argentina, piensa que en los últimos 6 meses del año, cada mes se van a destruir 5.000 puestos de trabajo. 5.000 puestos de trabajo industriales. No es cualquier puesto de trabajo. Bueno, esta es un poco la escena a la que llegamos para un viernes. Yo sé que es un montón, pero como tenemos una mesa económica tan interesante, de alguna manera todo esto nos va a servir de insumo para la conversación. Arrancamos QR y estas son las voces del día. Si efectivamente este decreto pasa, la población argentina está en riesgo porque el INPI deja de certificar la calidad. Volvió a subir las retenciones para la soja y el maíz. Una gestión que una vez más pone al sector agropecuario como garante culposo de un equilibrio fiscal de una economía enferma. La Constitución Nacional nos da derecho a una retribución justa. Garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones. Que alguien diga si su sueldo le alcanza para todo eso. La tendencia de todo el gobierno de Milei es que los salarios le vienen ganando la inflación. El déficit de turismo son decisiones privadas y tenemos que sacarnos esta idea de que hay alguien que es como el gran hermano que puede decir dónde puede ir a veranear cada uno. Boom de compras en Paraguay. Dije, el 90% de los clientes son todos argentinos. La deuda son impuestos futuros, entonces quiere decir que la fiesta de las generaciones presentes se la estamos pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, por lo tanto me parece profundamente inmoral. Por eso, digamos, durante nuestro gobierno, en el primer año la deuda en Argentina cayó más de 40.000 millones de dólares. Estás financiando el déficit de cuenta corriente de la misma forma que se hizo en los 90, con deuda. Eso no termina bien. Esto no es justicia, es venganza. A Cirula tiene que venir, le tiene que preguntar a Gorini si puede ver a Cristina. Que usted se ofende rápidamente porque lo llaman mentiroso, pero el presidente Milei a Kicillof lo llama eunuco, pelotudo. Mi intervención fue en el Congreso de la Nación. Aparte, yo soy el jefe de gabinete Guillermo Francos, no soy el presidente de la Nación. Algunos creen que son parte del oficialismo cuando en realidad el PRO perdió las elecciones. El PRO es oposición. Y esto no es una crítica al programa económico del gobierno, pero no puedo mirar para otro lado con lo que está pasando. Perfecto, nos vamos a juntar con quien sea. ¿Para qué? Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Esta es la grieta. Es la verdadera grieta que el poder económico está generando en la Argentina. No hay un botón que genere conciencia social y que junte a la gente para salir a protestar. Eso es un proceso que se construye con la marcha de los jubilados, con la marcha de los sindicatos de ayer, hasta que en un momento la breva está madura y cae. Porque él opina que si da aumento va a haber inflación. Y por eso nos tiene ahí 1,1 inflación. ¿A quién le va a mentir así?
ratito nada más vamos a compartir con ustedes una pieza de nuestros amigos y amigas de Indisciplinados que salieron a la calle a buscar gente de bien, a partir de lo que dijo el presidente Javier Milei, ¿se acuerdan? En la cena en Puerto Madero. Y es una pieza, como siempre, muy pero muy interesante. Muy buenas noches, Mariano Hamilton. Hola, Guido Bambini. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Vieron qué interesante? Con un poco de tos, pero bien. Bueno, está bien la advertencia. Por eso aviso. El que avisa no traiciona. Está bien, Mariano, está bien, pero por ahí le agarra un poco de tos. ¿Vieron el boom de compras en Paraguay? El 90% de argentinos y argentinas. Extraordinario. Ayer estuvo Carlos Difeo aquí, docente universitario, y nos contaba que efectivamente hay en algunas provincias limítrofes con otros países que están convocando a docentes que viven en ciudades limítrofes, están convocando a docentes universitarios, les pagan mejor y saben lo formados que están. O sea, nosotros vamos a Paraguay a comprar cosas, pero ellos después, por la misma razón, nos sacan los docentes universitarios, son gente muy formada. Claro. Es un dramón, ¿no? Sí, tour de compra de los formoseños a Paraguay, digo, como claro. Veíamos ahí, o a Chile, ¿no? Toda la cordillera está cruzando a Chile. Argentina está muy cara, en dólares. Esa escena algo dice, algo no está funcionando, muy bien. Es lo que nos cierra. Sí. Es algo que ya conocemos, que hemos atravesado decenas de veces, no sé si decenas, yo por unos 4 veces en mi vida lo he atravesado esto, así que no me sorprende nada. Lo que también hay que decir es que es un tiempo raro, es un tiempo muy extraño porque la paciencia de los argentinos normalmente es menor. Y hay como una pasividad en algunas cuestiones que a mí me llama la atención, me da para pensar. Me da para pensar que efectivamente, como bien decías vos antes en el comienzo del programa, ellos son muy exitosos en la batalla cultural. La batalla cultural le está dando como mucho rédito, al punto tal de que la gente está convencida de que las cosas van a ir mejor. Bueno, por lo menos hasta ahora, Mariano, las encuestas, y más allá de las diferencias y lo que uno puede pensar respecto de si trabajan para generar un escenario más que para dar cuenta de la foto del momento, indican que al gobierno no le iría mal en las próximas elecciones, digamos. Hoy yo estaba tomando nota de la batalla cultural. Ellos, viste que hacen todo un caso de sacar los subsidios, le sacan los subsidios a Obra Sanitaria, a los clubes, a Defensores de Belgrano. Y ellos ahí dicen, no, porque son los parásitos que viven del Estado. Es plata que ni siquiera habría que considerar, son 10 millones de pesos, viste, como que los tipos pagan por el subsidio. Después viene, en la OEA aclamaron el reclamo Argentina por Malvinas. Sí, no como esos populistas de mierda que nunca hicieron nada, sale el presidente a decir. Después tenés la SAD, viste, Boca y River pierden, no, porque la SAD hay que salir a pelear para poner la SAD. O sea, todo el tiempo es como siempre buscar un enemigo. Siempre están, es como con todo éxito. Es el bilardismo puro. Es el bilardismo puro. Con todo éxito. Buscar un enemigo. Vos decís, siempre vos construís tu relato a partir de que hay alguien enfrente que te está tratando de perjudicar o te está tratando de cagar. Y eso es bilardismo. Pero todo dura poco también, ¿eh? Bueno, en teoría. En teoría. Bueno, quiero darle la bienvenida a Matías Batista, analista económico, y ya les diría un amigo del programa. Matías, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Equipo, muy buenas noches. Buenas para ustedes, noches. para toda la audiencia. Siempre lo veo chiquitito en Zoom. Siempre lo vemos ahora lo veo acá. Y acá anda, y anda muy bien, está haciendo cosas muy interesantes y que después nos va a contar. Llegó con el ceño fruncido Matías Batista cuando estábamos charlando fuera de aire y nos dijo eso que les comentamos en el arranque del programa. Vengo a destruir el relato. ¿Por qué tan enojado y con qué relato, Matías? Bueno, en primer lugar, por lo que dice Mariano, ¿no? Esa construcción del otro lado de que el que opina distinto, aunque lo haga objetivamente, como yo trato de hacerlo todo el tiempo desde el punto de vista económico, es un mandril, es un burro, no sabe nada. Esa confrontación hace que la persona que está mirando descalifica tu análisis, porque lo que busca es barrer los argumentos, que son muchos, para hablar de que el plan tiene muchos problemas. Entonces, vos tenés un gobierno que construye, y el otro punto es que un gobierno que construye un relato, y no está mal que el gobierno construya un relato, todos los gobiernos lo hacen, está perfecto. Ahora, el problema pasa cuando el relato está acá, la realidad está acá, y vos crees tu propio relato. Eso es grave. ¿Por qué digo esto? Vos tenés un gobierno que habla de que la inflación baja. 124% de inflación en dólares clavaste desde que arrancó el gobierno hasta ahora.
sos el país que más inflación en dólares tiene en el mundo. Lo que pasa es que ¿de dónde venías, Matías? Sí, exactamente. Entonces, vos partís de un gobierno que hizo una brutal devaluación, generó un proceso inflacionario brutal hoy. Primero subieron brutalmente los precios, ahora empiezan a bajar los precios, a crecer menos que proporcionalmente, Sí. pero el dato de inflación está mal. Ese dato está mal medido. Entonces, como ese dato está mal medido, los datos de los salarios reales están mal medidos, los datos de los ingresos de los jubilados están mal medidos, los datos del salario mínimo vital y móvil están mal medidos, y por eso no te recupera el consumo. ¿Hay consenso sobre el dato mal medido? Porque si no, eso también termina entrando en la polarización, ¿no? No, sí, el dato está bien, no, el dato está mal, y al final la ciudadanía no termina entendiendo nada. Hay consenso entre todos los economistas, excepto entre Caputo y Milei. El resto, todo el mundo sabe que está mal medido. Incluso yo creo, no tengo ninguna duda. Perdón, ¿mal medido por qué? ¿Por el impacto de las tarifas? Exacto. Claro, sí, digamos, lo decimos siempre, permanentemente acá, porque se está usando, el INDEC está usando la canasta de gastos del hogar del 2004-2005, que tiene una ponderación de servicios mucho menor de la del 2017-2018, que es más actual, que es más parecida a la ciudad autónoma, la que utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde refleja mejor los hábitos de consumo actuales de la población, en donde los servicios tienen un peso mucho mayor que los bienes. Si vos ves el desagregado, los servicios corren al doble en términos inflacionarios que los bienes en la Argentina. Pero y al triple también. Y al triple también pero algunos. Pesan menos en el indicador. En el indicador. Ahora, cualquiera que nos está mirando sabe que cuando llega en los primeros 10 días del mes tiene que armar una montañita de plata del orden de 500 lucas para pagar los servicios nomás. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que si el dato de inflación está mal medido, los datos de salario real están mal medidos, los datos de recaudación están mal medidos y vos partís sobre premisas falsas. Entonces decís, ayer Milei salió a festejar en un tuit, los salarios crecen al 3,5%. Mentira, crecen al 7,7% los no registrados, que son los que ningún empleador le paga a un trabajador el salario mínimo vital y móvil porque es un salario de pobreza total. Le está pagando un poco más porque entiende que si no el trabajador no va a ir a trabajar por ese salario. Sí. Los públicos y privados están creciendo el 2,4%, o sea que están por debajo de la inflación. Entonces después no te recupera el consumo. Y cuando vos decís, che, ¿por qué no recupera el consumo? Y porque los datos no reflejan la realidad. Tenés un gobierno que dice, tengo superávit fiscal. Mentira, no tenés superávit fiscal, tenés déficit. ¿Por qué? Porque no estás pagando los intereses de toda la deuda que emitís. Decidiste hacer contabilidad creativa, tirar la mugre abajo de la alfombra y aumentar la deuda en LECAPS para no reflejarlos contablemente y maquillar el resultado contable. Decís, tengo un gobierno que dice, no emitimos. Mentira, es un gobierno que pasó de un modelo de emisión de pesos que cosechaba inflación a un modelo económico que emite deuda para contener un tipo de cambio que no es real. El presidente sale ayer y dice, el tipo de cambio flota libremente y todos los mandriles se equivocaron, está en 1.200 pesos. ¿Por qué el dólar está en 1.200? El dólar está en 1.200 porque el Banco Central se comprometió con el FMI a comprar cerca de 80 millones de dólares por día y no compró un solo dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto opera por oferta y demanda. Oferta acá, la oferta más fuerte, la del campo, en este trimestre. Demanda acá, y si el Banco Central hubiera demandado 80 millones de dólares por día, hubiera una demanda así y el dólar no estaría 1.300. Pero además, le abrió la puerta a los capitales internacionales, que son golondrinas, que están entrando, y ¿sabes cuál es el incentivo para que entren? No solo que entren y salgan cuando quieran, sino que cada vez que tienen que entrar, el Banco Central interviene en el dólar futuro para bajar el precio del dólar futuro, incentivar la venta de los dólares, compran LECAPS y automáticamente compran dólar futuro para sellar la ganancia. Eso se llama sintético. Es una operación compleja, pero para que la gente lo entienda, bajan la tasa esperada de devaluación al 22 para calzar las LECAPS al 30. Hay un 8% de ganancia en dólares ahí. Entonces, tenés un gobierno que va construyendo un relato y que en este periodo está tratando de articular 2 o 3 variables, inflación, está tratando de pisar salarios, pisar tarifas para llegar bien a la elección, pero todos sabemos... Lo que cuenta Bonelli, que el fondo entiende. Hago una pausa ahí, sí, porque entiendo que ahora, de alguna manera, dejó entrever el gobierno que sí iba a empezar a comprar algunos dólares. Sí, compró el Tesoro, hoy nos enteramos que efectivamente el Tesoro compró 200 millones de dólares. Bueno, ya quedó, digamos, dio por tierra esta cuestión de que iba a comprar únicamente cuando llegue el dólar al piso de la banda,
la zona de los 1.000 pesos. Efectivamente eso era una ficción, el tipo de cambio no iba a ir a los 1.000 pesos por dólar. Abandonaron ese objetivo. Abandonaron ese objetivo por los hechos, porque compró, igual, insisto, en el mejor trimestre de estacionalidad, que es este segundo trimestre, el Banco Central suele comprar del orden de los 8.000, 9.000 millones de dólares. Digo, falta en el mercado libre de cambios el elefante de la sala, el elefante del bazar, que no está comprando, no está demandando, y es producto de eso que hoy tenés un dólar en la zona de 1.200. ¿Por la cosecha? Claro, por la liquidación de la cosecha. Efectivamente, el segundo trimestre es, sin duda, el mejor en términos estacionales en materia de oferta de dólares. En el segundo trimestre, con ese nivel de oferta, debería haber impactado de una manera... Debería haber acumulado, debería haber comprado, ¿sí? Sobre todo por los vencimientos de deuda que vienen para la Argentina, no solo en lo que resta de este año, sino sobre todo en el 2026, 2027. Vamos a contraponer dos palabras fuertes que se conocieron hoy sobre el momento de la política económica del gobierno de Milei. Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Luis Caputo. Primero, Cristina Fernández de Kirchner, un mensaje a trabajadores y trabajadoras de la bancaria. Hay que prestar mucha atención, porque ayer el gobierno ni siquiera pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos. Yo vengo hablando de que al gobierno le faltan dólares. Bueno, ahora no pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rolovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación. Bueno, si a esta situación le agregamos además que este trimestre la cuenta corriente registró un déficit de más de 5.000 millones de dólares, donde impactan, ustedes lo saben mejor que yo, fundamentalmente importaciones, salida de argentinos al exterior y obviamente pago de deuda, ¿no? Ya nos metemos en las dos cosas que dijo Cristina, a ver qué piensa Matías Batista y Guido Bambini, pero Mariano Hamilton hizo una observación que yo creo que es para atender. Maestro. Okay. El día que en primavera, cuando salga el follaje del árbol, Cristina no se ve más. Yo creo que es un tema... No se lo había escuchado a nadie eso. Va a haber que Buena podar. observación. Va a haber que podar. Es un tema que la cámpora tiene que ocuparse Van a tirar abajo el árbol. ¿No? O se poda el árbol o en primavera sonamos. Muy bien, muy buena. Bueno, ¿qué dice Cristina? Algo primero. Dice, tuvieron que rolear una deuda en pesos y no llegaron a cumplir, tuvieron que dar una tasa. ¿Qué significa eso, esa primera parte? Bueno, había vencimientos de LECAPS del orden de casi de 6 billones, si mal no recuerdo, y rolearon el 60 y pico %. O sea, tenían deudas que vencían y lo que querían hacer era renovarla. Hubo que pagarlas. El Estado las tiene que pagar. A mí no me preocupa tanto eso, si bien es una señal. Yo creo que en esta etapa vos tenés... Perdón, Matías, que quiero entender bien. Sí. Si la compran, quiere decir que hay expectativa positiva. Sí, exacto. Si rolean el 100%... De que sigue siendo un buen negocio para quien tiene esa deuda. Si baja el roleo, tenés que emitir y eso puede darse vuelta y comprar dólares. Bien. Eso es el razonamiento. Entiendo. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que este mes se paga aguinaldo y que había mucha demanda de pesos por eso. Estamos hablando de estacionalidad. Si eso vuelve a ocurrir en las próximas licitaciones, sí es señal de alarma. Si no vuelve a ocurrir, bueno, podría considerarse que hay una continuidad de esa cuestión. Lo que sí, el gobierno tuvo que convalidar una tasa de interés en esos instrumentos, te diría, como venía en las licitaciones anteriores, digo, no bajó, digo, tiene que seguir dando incentivos para que efectivamente se siga roleando. Eso sí venía ocurriendo antes, más allá de la estacionalidad que menciona Matías. Sí, pero subieron ahora la tasa. Claro, subieron. El CAP estuvo en el orden del 40%, porque hicieron este pase de las LELIX, ese desarme de las LEFIs que quedaban, y las llevaron a LECAPS, entonces eso llevó toda la tasa para arriba, ¿no? Bien. Vamos a meternos en el otro tema que está muy a tope de discusión. Tiene que ver con esos 5.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente. Hasta donde yo entiendo, de lo que compra y vende la Argentina en dólares, la cuenta da menos 5.000 millones de dólares. Cristina dice, es un problemón. Pero aparece el ministro de Economía, Luis Caputo, que en realidad celebra el dato. A ver cómo le explicaba. Ahora trasladamos la problemática a... No, pero el déficit de cuenta corriente, ¿no? Si el dólar flote, no flota. Sí, muchachos, el dólar flota. El dólar flota, sin intervención.
si a alguno le parece que está barato, como decimos, puede ir y comprar. Está en todo su derecho, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero el dólar flota. Pero además hay una diferencia fundamental con otros déficits de cuenta corriente. Primero, que el nivel del déficit es absolutamente razonable y yo le diría hasta sano para una economía que está creciendo al 6%. Vayamos por partes, Matías. Primero, bueno, lo que vos habías anticipado, el gobierno diciendo el dólar está flotando. ¿Por qué te crees que me enojo? ¿Cómo no me voy a enojar? Si estamos haciendo terraplanismo económico. Primero, flota, dice, libremente. Si está barato, vayan a comprarlo. ¿Y qué está haciendo la gente? Comprando. Lo está comprando. De hecho... Hoy salió el dato. ¿Cuánto es el dato? 3.200 millones de dólares. Es un disparate. De mayo. ¿Por qué? Explíqueme, porque yo no sé si es mucho o es poco. ¿Es mucho? Es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Se te está yendo todos los créditos. Igual la gente, un sector de la población que tiene posibilidades. Es un sector de la población que está comprando. De hecho, gente de River y Boca copando Miami, usando los dólares del repo que pidió. Porque en definitiva es usar los dólares del repo que pidió Caputo a los bancos. No nos hagas enojar con los hinchas, con el gobierno. Bueno, pero en definitiva, todo el mundo. Estamos monetizando las economías de Brasil, de Chile, europeas, Paraguay y Miami. Claro. Entonces, el gobierno se equivoca primero. No flota libremente, está barato. ¿Por qué? Porque hay un servicio puerta a puerta donde todo el mundo está comprando puerta a puerta, está cerrando turismo, la cantidad de turistas que Los paquetes que llegaron a 6 a mayo contra mayo aumentó 700%. Sí, disparate. Entonces, esos son los indicadores que te muestran que esto es un relato. Entonces vos te encontrás con que se te dispara el turismo emisivo y te cae brutalmente el turismo receptivo. Ese desequilibrio está explicado en que no es consistente el programa. Y Caputo dice, bueno, no está mal tener un déficit de la balanza de cuenta corriente. Y ahí viene el segundo punto que me parece, y que hay muchos economistas, usinas comunicadoras del relato, que tratan de instalarlo. Muchachos, seamos objetivos, no jodamos. ¿Viste? Esto es para el resto de los economistas que están haciendo el tachín todo el tiempo. Déjense de joder, están diciendo que el déficit de cuenta corriente tiene que ver con la inversión y que como Argentina está creciendo, hay una gran inversión. Pregunto, ¿en qué país del mundo hay una gran inversión y el desempleo crece de 6 a 8? En ningún lugar del mundo. No es que estamos comprando acero. No, además el dato de hoy que sale del balance cambiario del Banco Central da cuenta que la inversión extranjera directa acumulada hasta el mes de mayo es negativa por 1.500 millones de dólares. Sí, o sea, se está desinvirtiendo. Se está yendo. Hay más remisión de utilidades que inversión. Quiero entender bien lo que dice, porque hoy creo que entendí lo que dice Caputo. Caputo dice, en realidad sí, es una cuenta deficitaria porque se están importando bienes de capital. Y eso quiere decir que si son bienes de capital hay gente que está invirtiendo y por más que ahora sea menos 5.000 millones de dólares, como eso va a generar mayor producción, en algún momento lo voy a poder pagar. No es un déficit del gasto del Estado. No. Es un déficit de turismo en su inmensa mayoría, es un déficit del puerta a puerta y hay inversión en bienes de capital, sí, está el dato de inversión en bienes de capital, pero vos ahí no podés determinar si un bien de capital es un rodado que incorporó una compañía, ¿me entendés? O que trajo una persona, no sé, hay una persona que se trajo un vehículo del exterior y lo importó, y como lo importó una empresa, es un bien de capital. Entonces no podés diferenciar de si ese bien de capital es realmente para la producción o es un bien de capital para un gusto que se quiso dar una persona. De hecho, tenemos récord de importación de Ferrari. ¿Cómo? ¿Escuchaste ese dato? ¿Cómo? Sí, récord de importación de Ferrari tiene Argentina y de venta de Ferrari. Entonces vos decís, es un disparate. ¿Qué decía Mariano? No, que sí. Eso lo que estás diciendo, si las importaciones no impactan en la generación de puestos de trabajo, evidentemente... Bueno, está. Es la contradicción pura. Es 2 más 2, 4. Es 2 más 2, 4. Si vos estás invirtiendo y no tomás puestos de trabajo, no tiene sentido. Yo intuyo que si el gobierno tuviera el dato de que los bienes de capital son de inversión, haría una conferencia de prensa y mostraría. ¿Cuáles son? Claro, acá está el... Imagínate a Dorni, está saltando en zunga arriba del escritorio. No sé si quería esa imagen, pero está bien. Siempre toman datos y tratan de construir un relato en base a los pocos datos que puedan encontrar. Entonces, tengamos en cuenta también que es un gobierno que está buscando datos en la estadística económica para tratar de sostener que el rumbo es claro y que el rumbo es el correcto, porque si no logra sostener eso, se le dan vuelta a las expectativas y si le dan vuelta a las expectativas, se le vuelan las variables. Yo creo que puede ser muy peligroso para el gobierno eso, creerse su propio relato y tomarse de datos que en la realidad no son.
Y porque, digo, lo vamos a ver en un ratito con los salarios, pero el gobierno sale a festejar un aumento del índice de salarios del INDEC por encima de la inflación, teniendo en cuenta el no registrado, que es un dato que tiene un lag de 5 meses, es decir, es un dato que es tomado de la encuesta permanente de hogares, y cuando vos vas al dato duro, al registrado, que el INDEC le pregunta a las empresas y al sector público, te da que perdió, que en términos de poder adquisitivo perdió en términos reales. Y se condice con que el consumo no repunta. Entonces digo, puede ser peligroso porque se cree un relato y en la calle la gente no lo sienta eso, no percibe una mejora salarial. Ya quiero preguntarles a Matías, nuestro invitado, también a Guido, bueno, si esto que explicaba Bonelli hoy, que dice el Fondo Monetario que quiere llegar hasta octubre, le dan los tiempos al gobierno en función de este escenario que está planteando Matías Batista. Pero Cristina Fernández de Kirchner habló un poco más sobre el tema de los dólares, dijo esto. Vamos a confirmar lo que les contaba el otro día sobre los dólares que se van del sistema por la compra que efectúan las personas físicas después que levantaron el cepo. Y que en abril se llevaron la bonita suma de casi 2.200 millones de dólares, formando en su gran mayoría activos en el exterior. Y ahora en mayo nos dicen que están en los 1.700 millones más o menos de dólares. O sea, lo que les decía el otro día, en 45 días se llevaron 1/3 del segundo préstamo del Fondo Monetario, el de Milei. O sea, en 45 días se fumaron 4.000 millones de dólares. Esta, hacía muy abuelo rasante, esta es la macro, que está claro que no le cierra por ningún lado. Y con la micro, ¿cómo andamos? Y bueno, ustedes saben que si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Ustedes saben que esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar. ¿No? O sea, no se endeudan para viajar, o para comprarse una casita, o comprarse un autito, sino para comer. Mariano, no voy a poder pensar en otra cosa cada vez que vea ese balcón, te lo agradezco mucho. El dato, antes de meternos, hay un dato que vos decís que Cristina se queda corta, Guido. Claro, porque ella lo dice antes de que salga el dato hoy del balance cambiario del Banco Central, y la formación de activos externos, la compra de dólares de personas humanas, porque todavía no se levantó el cepo para las personas jurídicas y no pueden comprar las empresas, fue de 3.200 millones de dólares en el mes de mayo. Ella dice 1.700, se quedó corta. Digo, en abril efectivamente sí, fueron 2.000 millones de dólares. Sí. En mayo fueron 3.200 millones de dólares la formación de activos externos, es decir, la compra por parte de personas humanas fueron 1 millón, eso también lo informa el Banco Central, 1 millón de personas que compraron 3.200 millones de dólares, la mitad quedó en cuentas en el país, la otra mitad en cuentas en el exterior. Hablábamos del dato de las familias endeudadas, Matías, que es un dato bravísimo, ¿no? El dato de las familias endeudadas, las que no llegan a fin de mes, las que llegan con lo justo a fin de mes, es realmente alarmante. Es un dato muy delicado. Son deudas con tarjeta de crédito, claro, prestamistas, bancos. No es nada, son deudas que después son recurrentes, porque una vez que te tumbaron la tarjeta de crédito, vas, te pegás la vuelta a la financiera y ahí entras en un tren en el cual es difícil salir después, porque entras de deuda en deuda y los intereses ahí son muy, muy onerosos, muy onerosos. 5.200 millones de formación de activos externos en 2 meses. La pregunta es, Caputo dijo, si el dólar estuviera barato, lo irían a comprar. Lo están comprando. Está bien. 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas de te tumbaron, no es nada. Imagínate si le abrían la puerta a las empresas. Claro. No te queda $1. Matías, lo último, ¿el gobierno llega a octubre? ¿O cómo ves el camino a octubre, para no ser tremendista? Bien. Yo creo que el camino a octubre va a estar empedrado y bastante empedrado a partir de ahora. ¿Por qué? Porque sube las retenciones, vamos a tener 20 días de delay entre que suben las retenciones y va a seguir la liquidación, porque contablemente pueden liquidar y eso va a tener un impacto en el ingreso de dólares por 20 días. Después... Pero espera, si suben las retenciones, ¿por qué eso es un mal dato en términos de dólares? Y porque vas a encontrarte con que quizás tenga bastante retención de producción, aquellos que ya liquidaron ya está, dicen, bueno, ahora espero, ¿cuándo? En mi momento, después de las elecciones. Entonces no liquido. Entonces te vas a encontrar con un segundo semestre en donde vamos a ver qué conejo de la galera saca Caputo. Ya está tratando de sacar un conejo, que es decir, voy a emitir bontes, deuda en dólares, 1.000 millones de dólares de acá.
Se enoja Mariano. No te enojes, Mariano. El enojado era vos, Matías. Pero yo es que es un infierno. Es un infierno tan es un modelo de temido. emisión. Entonces, mientras te presten, todo el capital golondrina va a entrar hasta veremos dónde. Yo siempre digo, el capital golondrina que puede entrar y salir es golondrina mientras entra. Cuando quiere salir, sale un cóndor. Cuidado con eso. Es muy buena. Cuidado. Entra golondrina, sale cóndor. Claro. Por todo lo que los dólares se morfó. Exactamente. Y cuidado cuando quieran salir porque salen todos juntos. Me lo voy a anotar. Golondrina, cóndor. Y entonces va a ser empedrado el camino. Va a ser empedrado. Este modelo arbitra o con un tipo de cambio más arriba o con endeudamiento. Porque el gobierno necesita quien le financie todo esto. Quien le financie que la gente se vaya al exterior, compre puerta a puerta y compre dólares. Tengo una pregunta, sé que tenemos que terminar la charla, pero la estoy disfrutando mucho con Matías, con Guido y con las preguntas de los compañeros. Sí, yo entiendo que depende cómo se recorre ese camino. La corrección del tipo de cambio puede ser más traumática o menos. Quiere decir, si el gobierno encorseta demasiado lo que efectivamente va a tener que hacer. La manera en que lo encorseta depende de cómo después se llega a ese mismo destino. ¿Se entiende la pregunta? Exactamente. Mientras más demores los desequilibrios, más fuertes van a ser las correcciones. Pero no nos olvidemos que la corrección en el tipo de cambio puede estar en la zona de 1.300, puede estar en la zona de 1.400, pero hay un techo en la banda. Donde, ¿quién es el que tiene que poner los dólares? El Banco Central. ¿Y los dólares de quién son? Prestados. Cuidado que no se repita el ciclo de Macri. Yo creo que el gran problema que tiene el gobierno acá es que no baje el riesgo país y que baje el riesgo país y que el mercado no te preste, porque viene un Himalaya de vencimientos de deuda a partir del año que viene. Vienen promedio 20.000 millones de dólares por año de vencimiento. Una parte la vas a rolear si bajó el riesgo país y otra parte la vas a tener que pagar. Para eso necesitas acumular reservas. Entonces, yo creo que el potencial escenario de default que tiene la Argentina enfrente es alto. De hecho, internacionalmente hay un termómetro de eso y que lo miden 73% a la Argentina. O sea que no cayó del 90% de probabilidad de default al 30, 40, 50. Entiendo. No quiero entrar en el tema, pero solo para establecer el punto. Hay un modelo alternativo que sería un modelo productivo que genere dólares genuinos que no vengan de la deuda. Exactamente. Exactamente, pero bueno, el gobierno no va a hacer ese modelo. Pues no forma parte de su matriz, ni de su idea, ni de lo que pretende. Ni de lo que pretende. Matías, muchas gracias por haber venido. No, por favor. ¿Cómo anda el libro? Muy bien anda. Mentalidad para invertir. Exacto. ¿No? Mañana estamos en una presentación importante. ¿En serio? ¿En dónde? ¿Se puede contar? En el Golden Center para muy bien. Rankia España. Así que bueno, éxitos y gracias por haber... Muchísimas gracias y las paredes muy buenas. Muy buenas. Guido, un crack. Gracias. Vamos, Guido. ¿Yo qué? ¿Estoy pintado? No, digo con el economista del equipo. Un triángulo. Entran golondrinas. El conductor es un desagradecido, loco. Entran golondrinas, salen cóndor, me encantó y queda. Gracias, Matías, en serio. Bueno, ya se viene Claudio Martínez. Vamos a hablar del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Cuáles son los efectos del ajuste de Milei sobre este organismo y cuál es su rol. Pero antes quiero que compartamos esta pieza de nuestros amigos y amigas de Indisciplinados, que salieron a la calle después de que el gobierno dijera los cucas, los orcos, etcétera, etcétera, le están haciendo la vida muy difícil a la gente de bien. Bueno, salieron a la calle a ver si encontraban gente de bien. Miren lo que pasó. Los argentinos de bien. ¿Usted se considera una argentina de bien? Guillermo, ¿te consideras un argentino de bien? Claro. Bueno, soy cruel, no afano. Soy buena persona, trabajadora. Pienso en la gente, no pienso solo en mí. Jamás estafé ni engañé a nadie. ¿Sos argentina? Sí. Soy argentina. ¿Son argentinos? Sí. De Ucrania. Estoy estudiando en una universidad pública. Un desastre total. ¿Depórtela? No. ¿Cómo? ¿Qué estás tomando mate? Apropiación cultural se llama. ¿Y de dónde sos? De Chile. Ah, no, bueno. ¿Vivís de tu trabajo? ¿Trabajás? Sí, trabajo, soy cocinero. Y mira, sin genio, pero sí. Trabajo de manera autogestiva, por decirlo de alguna forma. No. Desempleado. No es argentino de bien. Pensionado. Entonces, para mi ley, no sos un argentino de bien. Soy un mantenido. Fuera. ¿Pagás tus impuestos? ¿Los pago? Sí. Y la verdad que estoy bastante atrasado con alguno que otro. No es un argentino de bien. ¿Sos empleada pública?
No. Nunca fui empleada pública. Empleado público. No es argentino de bien. Soy docente, así que sí. ¿Reciben algún tipo de asistencia social? Sí. No. ¿Sí? ¿Estás afiliada a algún sindicato? No. Sí. ¿Sí? Chao. No es muy de argentino de vida en eso. Y bueno, que lo lamento. ¿Alguna vez protestó en la calle por algo? Sí. Sí, varias veces. Así no vamos a sacar el país adelante nunca. ¿Recibió algún tipo de atención sanitaria pública? Sí, la he recibido. Me parece que Milei no la considera una argentina de bien. Para nada. ¿Y qué no son esos argentinos de bien para los que sí gobiernan? Porque si vos no sos, yo no soy. Para la casta, como dice el que él decía tanto la casta, y ahora está con la casta. Me parece que es un mal educado, muy desubicado y que no se engañó bien. Yo como jubilada lo había votado y no me benefició para nada. A los argentinos de bien le están rompiendo el las grandes empresas. Y él lo que tiene que hacer es volver antes, cobrar grandes impuestos al importado, con esa plata prestarle al que produce acá para que fabrique y que todos tengamos trabajo. Me parece que está rompiéndonos el no solo a los cucas estatales, etc., sino a los que lo votaron también. Lamentablemente nos quedan todavía. Queda un rato todavía. Un rato todavía, pero bueno. Che, Milei, al final, ¿dónde están los argentinos de bien? ¿Para quién gobernar? Nuestras felicitaciones a nuestros amigos y amigas de Indisciplinados. ¿Qué dice Claudio Martínez? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿Todo muy bien. Espectacular. Bueno, ¿me tengo que asustar por esa cuenta regresiva? Y bueno, mirá, tenés la cuenta regresiva en la cabeza pelada de Federico Sturzenegger. 11 días, 1 hora, 20 minutos. Bueno, es más o menos lo que le falta para que lleguen las 12 de la noche del 8 de julio. Ese día a Federico Sturzenegger y al Gobierno Nacional, a Javier Milei, se le termina el plazo para usar las facultades delegadas que los dadores de gobernabilidad del Congreso le ofrecieron como herramientas para que metieran la motosierra full. Se convierte en calabaza. Estado. Exactamente. Ahora, después del 8 de julio a la noche, que faltan exactamente 11 días, 1 hora y más o menos 20 minutos, el gobierno va a tener que esperar a diciembre, cuando se renueve el Parlamento. Si le va bien en las elecciones, claro, por ahí puede avanzar un poco más. No va a haber renovación de las facultades delegadas. Estaba prestando atención al buen trabajo, el gran trabajo en Disciplinado. Después lo vamos a comentar algunos tramos. Pero pienso, trabajadora del INTI no es gente de bien. No, por supuesto. De ninguna que no. manera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni ellos, ni todos los organismos públicos que el gobierno, y particularmente el señor que está ahí de espaldas, Federico Sturzenegger, le están metiendo mano hace tiempo. En estos días, en los días pasados y en los que vienen, tenemos una actividad frenética en ese ministerio porque efectivamente se les termina el tiempo y están haciendo todo tipo de cosas. En la última semana metieron mano en el Instituto Nacional del Agua, gravísimo. Fusionaron 2 institutos que deben controlarse entre sí. El CGMAR, que es la Secretaría de Minería y Geología, con el IMPRES, que es el instituto que lo tiene que de algún modo controlar, que es el Instituto de Previsión Sísmica. ¿Qué es lo que produce sismos además de la geología natural? La minería. Claro. La minería y el fracking producen microsismos. Andar explotando montañas, claro, digamos. Exactamente. Y eso es lo que el IMPRES, que está en San Juan, está todo el tiempo monitoreando y diciendo, atención, este emprendimiento minero... O sea, ahora el organismo que promueve es el mismo que tiene que controlar. Exactamente. Bueno. Extraordinario. Bueno, todo responde... A ver, aquí hay como 2 cosas. Una tiene que ver con la motosierra, el odio al empleado público y bajar gastos. Pero no es lo único, hay un modelo. Hay un modelo también detrás de la destrucción del INTI, que es lo que viene. En los próximos días vamos a conocer un decreto que va a herir de muerte al INTI. ¿Por qué? Porque le va a sacar una de las condiciones que lo hace verdaderamente fuerte, que es un organismo desregulado. ¿Qué quiere decir? Que no depende totalmente de la Administración Pública Nacional, que hasta tiene quit. Tiene cierta autonomía. Tiene cierta autonomía para poder interactuar con el mundo de la industria. Dije la palabra prohibida, industria. Sí, claro. En ningún discurso desde hace 1 año y medio que asumió el presidente Milei mencionó la palabra industria. ¿Eso es ni más producción. o menos o es literal? Nunca lo pronunció. Nunca en ningún discurso habló de industria. Cuando fue al Día de la Industria le dijo a los industriales, ustedes vienen viviendo hace décadas de los impuestos que paga el campo. Claro. Es la única referencia que hubo. En los próximos días vamos a tener... Y lo curioso es que lo aplaudieron, además, o por lo menos no. Qué bien que estuvo el presidente. Lo que decía que en los próximos días vamos a tener novedades y serias con relación al INTI.
Mira, te voy a contar un poco qué es lo que hace el INTI, porque el INTI no tiene mucha prensa. En institutos similares te diría que el INTA tiene mucha más prensa, mucho más conocimiento y mucho más lobby a favor. Fíjate que Sturzenegger también quiere meter mano en el INTA, pero adentro del INTA, en el directorio, está la mesa de enlace y no lo dejan. Claro. Porque el INTA es un instituto muy prestigioso y muy útil para toda la cadena del campo, desde el pequeño productor hasta los pools de siembra interactúan con él. Ahí hablamos de tecnología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá es tecnología industrial. Tecnología industrial. Este no es un modelo que promueva la industria. ¿Y cuál es la función del INTI? Bueno, vamos a verlo en las próximas placas. Fíjate lo que dice la página institucional del INTI. Esta es la misión. Acompañamos el crecimiento de las pymes argentinas promoviendo el desarrollo de la industria mediante la innovación y la transferencia tecnológica para asegurar la calidad de los productos y servicios argentinos. Acá hay, bueno, varias palabras complejas, ¿no? Pyme, industria, que no tienen que ver con el foco que tiene el gobierno nacional a la hora de hacer política No está económica. en el pequeño Milei ilustrado que nos trae Pero Mariano. vamos a ir un poquito más, porque esto parece un poco genérico, así que vamos un poquito más. En la próxima placa voy a responder qué hace el INTI. Bueno, mejora la competitividad de las industrias, fortalece las economías regionales. Está en todo el país, igual que el INTA. En todo el país hay delegaciones del INTI que hacen trabajos vinculados con la industria. Capacita recursos humanos y expande la producción hacia nuevos mercados. Pero hay más, o sea, expande la producción hacia nuevos mercados, o sea, que mejora la competitividad en términos de exportación. Lo recuerdo a Enrique Mario Martínez, le mandamos un gran abrazo si está mirando, que fue titular del INTI, que estuvo a cargo del INTI, y él siempre hace hincapié en que no solamente hay una mejora tecnológica, sino que también se ocupa de la distribución de todas aquellas cosas que efectivamente puedan generar. La presidencia de Enrique Martínez en el INTI, que fue de año 2004, 2003, 2004, hasta creo que al 2010 por lo menos, fue el mejor momento en la historia. El INTI tiene 68 años, ¿sí? Está por cumplir en un par de años 70. Curiosamente no es un instituto que haya nacido con el peronismo, porque si haces la cuenta, nació en 1957, va a cumplir en el 27 70 años. Fíjate qué otras cosas hace el INTI. Desarrolla productos y tecnologías. Yo estuve el martes en el INTI, fui a grabar uno de mis videos, los compañeros y compañeras me hicieron pasar, lo recorrí, es un parque de diversiones tecnológico, es un lugar para ir. En buena medida nosotros hacemos esto en QR, Pablo, porque no se puede defender lo que no se conoce y hace falta conocer el INTI. Claro, muy bien. Hace falta ir al INTI y conocerlo. Está ahí en la avenida General Paz, entre Constituyentes y la avenida San Martín, en San Martín. Cerquita de Tecnópolis. Muy cerquita de Tecnópolis, al lado del Centro Atómico Constituyente. Fíjate, desarrolla productos y tecnologías, investiga en procesos industriales y transfiere conocimiento a las empresas. Hay una más. Dale. Una más de qué hace el INTI. Es la referencia nacional en mediciones. En el INTI está el metro patrón. O sea, si vos querés saber cuánto mide un metro, vas al INTI y lo podés medir. Esto parece una pavada. No sabía que existía eso. Existe un metro patrón, ¿sí? Hamilton dice claro como... Claro que dice. Fundó el INTI. Pero el colegio secundario sabe que existe un metro patrón. Bueno, por eso. En el INTI está el metro patrón. Sí. Pero además hay un montón de mediciones de referencia que sirven para asegurar la calidad en procesos de salud, alimentos, seguridad y producción. Esto, para lo que al presidente le interesa, que es el desarrollo del comercio y el capitalismo, es central. No hay comercio si no hay trazabilidad de las mediciones. Y esto lo hace que podés garantizar que lo que se produce tiene la calidad como para, por ejemplo, distribuirlo y exportarlo. Exactamente, exactamente. Fíjate, ahora vamos a entrar en el teorema de un amigo nuestro. Bueno. El teorema de Heller sobre las 4M. Porque esto que está haciendo Milei no es nuevo. Ya lo hizo Martínez de Oz. Martínez de Oz, entre el 76 y el 81, que fue ministro de Economía durante la dictadura, casi redujo al INTI a un oscuro departamento que solo controlaba importaciones y exportaciones. O sea, no hablamos de todo el modelo, hablamos específicamente ahora del INTI. Exactamente. Bien. Le metió mano al INTI. Menem hizo lo mismo, Macri lo atacó y Milei está tratando de rematarlo. El teorema de Carlos Heller, ¿cuántas veces habló de las 4M? Bueno, Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei, un mismo modelo de ataque y destrucción de la industria. Vamos a ir a la última placa ya de hoy, que tiene que ver con lo que pasó con la respuesta del sector industrial. Bueno, decíamos,
Desde diciembre de 2023 cerraron 16.500 pymes. Tremendo este dato. Es un dato... Por eso se habla de pymecidio, ¿no? Por eso se habla de pymecidio y además lo que decías vos hace un rato, la misma Unión Industrial dice que se van a destruir empleos de acá a fin de año de a 5.000 por mes. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la cantidad de pymes que están cerrando en todo el país. ¿Pero por qué vinculás esto con el INTI? Bueno, porque el INTI es el que le da apoyo, sustento, asesoramiento y porque forma, digamos, la destrucción del INTI forma parte del mismo fenómeno que la destrucción de las pymes. Pertenece al mismo ecosistema, pymes y el INTI. Al mismo ecosistema. Decíamos, el INTI no tiene la prensa ni el lobby que tiene el INTA, por ejemplo, que salió a ser defendido por el campo. Pero fíjate lo que pasó hoy. Hoy un conjunto de entidades vinculadas con las pymes, con la industria, publicaron un comunicado muy importante, muy interesante de defensa del PYME. Dice, el INTI recibe el respaldo de 280 entidades industriales frente al avance de la motosierra y destaca lo que hablábamos recién, el rol del Instituto en el desarrollo del sector fabril. El Ministerio de Desregulación define una reestructuración que sería inminente. Y acá, si lo roleamos, vas a ver abajo la cantidad de entidades, de entidades de pymes, entidades industriales de todo el país que de algún modo intentan abrazar al INTI antes de que Sturzenegger le pase la motosierra. Es muy curioso, porque en un rato vamos a hablar con Irina Hauser en nuestro segmento Cuentos de la Cripto, porque originalmente el motivo de la cripto libra tenía que ver con el financiamiento de las pymes. Sí. Es decir, mirá si verdaderamente ese es el objetivo y hay interés en el gobierno por cuidar a las pymes, ¿por qué entonces destruir un organismo que es tan central en su desarrollo? Bueno, habla también del engaño de la criptoestafa. Por ese lado también había un engaño. Sí, viste que había una señora en Indisciplinados que decía, nos engañaron muy bien, yo soy jubilada y lo voté, nos engañaron muy bien. Casi como reconociendo... ¿Ustedes se acuerdan de cuando antes de las elecciones los dueños de las pymes se juntaban con los empleados y les decían, loco, piensen lo que van a hacer, ya esto nos pasó con Macri, cerraron 15.000 pymes. Que también lo habían hecho con Macri, ¿te acordás? Exactamente, pero se acuerdan perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente de toda la crítica que se hacía diciendo, mirá, estos cómo hacen militancia y política dentro de las pymes. Y bueno, hermano, las consecuencias son estas, las consecuencias. Me quedo con un día, una hora, ahora, bueno, ya deben ser ahora te diría 15 una hora, minutos. 5 minutos falta. Un día, 1 hora y 5 minutos se le termina la nafta de la motosierra y vamos a ver qué pasa. Pero vuelvo a lo que también mencionabas, la expectativa de que le vaya muy bien las elecciones, también amparado por el Fondo Monetario y por Estados Unidos, para que puedan renovar eventualmente estas herramientas. Exactamente. Gracias, Clau. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regresar, Irina Hauser nos va a hablar de las novedades en la causa por el escándalo Libra, por la estafa a Libra, porque habló Hayden Davis. ¿Qué dijo? Habló, entiendo que en Nueva York. Vamos a ver qué dijo, nos lo va a contar Irina. Y con Mariano Hamilton vamos a hablar de Milei, el gobierno y la SAD. Boca y River quedan afuera del Mundial de Clubes. Y el gobierno dice es un fracaso. Y entonces esa es la razón por la cual los clubes en la Argentina tienen que ser sociedades anónimas. Y hablaremos de salarios también con Guido Bambini. Ya venimos.
Muy bien, seguimos en QR. En un rato les contamos qué pasó en la sede del PJ Nacional, en la calle Mateu, reunión más cerca o más lejos de la unidad en el peronismo y aliados pensando en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En un rato les contamos, pero ahora portada de los cuentos de la cripto, porque hay novedades y esas novedades las trae Irina Hauser, que traerá también la portada seguramente en cualquier momento. Irina. Bueno, la portada llegará. no vino con Irina Ahí está. Hauser. La pedís, la tenés. Es que nos gusta, Vamos. la estábamos esperando. Muy bien. La estábamos esperando. Los cuentos de la cripto, capítulo 1000, debe ser. Sí. El de hoy, nos dicen que Hayden Davis, este empresario estadounidense, dueño de la CEO, en realidad, de la firma Kelsier Ventures, que es el que creó la criptomoneda Libra, está enfrentando una demanda en Estados Unidos, una demanda millonaria, es una demanda civil de las personas, de muchas personas, más de 200, que se sintieron estafadas con Libra. Demanda civil quiere decir no para ir Plata. en cana, sino para devolver la guita. Para devolver la plata. Bien. Exactamente. Y Hayden Davis se presentó con un escrito donde declara en forma voluntaria. No es que fue a declarar y contestó preguntas, sino que hizo una presentación por escrito diciendo algunas cosas. ¿Por qué se presenta? La primera cuestión es que él se está presentando porque dice que no quiere que este caso tramite en la Justicia Federal de Nueva York, que es donde está tramitando. Sí. Tampoco dice dónde, pero dice, bueno, yo creé la... Para mí que va a decir en la Corte Suprema Argentina. No te puedo Está creer. muy cerca de eso. Me estás jodiendo. Porque ¿qué es lo que dice David? No te dice la Corte Suprema Argentina. No te dice la Corte Suprema. Pero dice, bueno, la criptomoneda Libra, todas las tratativas, Viva la Libertad Project, se creó en Argentina. Bruglia tiene que agarrarla. Se creó en Argentina. Esto se lanza a través de una plataforma que se llama Meteora, que tiene su sede en Singapur. Y además interviene Solana, la plataforma, y Solana, según entiendo yo, dice Davis, tiene su sede en Suiza. Entonces, bueno, uno infiere que puede salir de ahí. A ver, vamos a leer Ahora, las vamos a leer lo que dice, Dale. porque dice algunas cosas Hayden Davis respecto de... Mira, ahí tenés... no creé el sitio web Viva la Libertad en Nueva York, ni se alojó en un servidor radicado allí. El sitio Viva la Libertad Project es pasivo y accesible voluntariamente desde cualquier parte del mundo mediante conexión a Internet. No dirigí promoción alguna del proyecto Viva la Libertad hacia Nueva York. Bueno, esta es la parte de las excusas sobre Nueva York, pero en otra parte menciona a la Argentina. Se hace cargo de Viva la Libertad Project. Vos antes mencionabas con Claudio que el tuit original de Javier Milei, cuando te proponía comprar Libra, decía, porque esto es para fondear pymes. No decía que pymes ni que pequeños emprendimientos. En el mundo cripto todos entendían que era para fondear fintech. Yo, como no soy del mundo cripto, leí eso y dije, bueno, qué bueno, para fondear pymes, Claro. ¿no? Qué Una bárbaro. metalúrgica en Claro, yo San me Nicolás. imaginé, y sí, me imaginé Respalda ese un tipo de cosas. tornero en Pero no Berazategui. fueron ni fintech, ni metalúrgicas, ni nada de eso. De hecho, no se fondeó absolutamente nada, sino que más de 40.000 personas o billeteras terminaron perdiendo plata. ¿Qué dice Hayden Davis? Hayden Davis dice, esto no fue una estafa. Si querés, vamos pasando A ver, Juli, dale. algunos de los puntos que tenemos marcados. Mira esto. Tras el lanzamiento, el presidente Javier Milei publicó sobre Libra en X. Como es habitual con las monedas meme, esto generó interés y compras, elevando su precio. Poco después, Milei eliminó su publicación. Hasta la fecha desconozco el motivo, ya que no participé en esa decisión ni fui informado antes de que ocurriera. Según lo planeado, la criptolibra debía destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en la Argentina, como se indicaba en el sitio web. Sin embargo, tras el lanzamiento, muchos en redes sociales acusaron a Libra de ser fraudulento. Ahí me mataste. Estas afirmaciones son y siguen siendo falsas. La eliminación del post de Milei alimentó esas acusaciones, pero el proyecto legítimo se ha visto imposibilitado por la orden judicial vigente. Hay algo que quiero destacar, perdón. Sí, hay varias cosas para destacar. Diga. Hasta la fecha desconozco el motivo, ya que no participé de decisión ni fui informado antes de que ocurriera. Bueno, eso... No de publicar,
de bajar el tuit. Sí, bueno, pero eso te habla de que tenía un diálogo. Por eso digo, pero no fui informado de bajar. De que iban a bajar el tuit, claro, exactamente. No de subirlo. Podría haber sido informado porque tenía un... Claro, lo que deja entrever en toda la presentación Hayden Davis es que tenía un diálogo, al menos con el entorno del presidente. También dice que, claro, esto es para no hacerse cargo. Dice que es una moneda meme. Eso está en discusión, porque las meme coins, las llamadas monedas meme, en realidad no son activos financieros. No tienen valor. Pero en este caso, diciendo que estaban para el propósito de fondear proyectos, sí tenían valor, ¿no? Pero él lo plantea para desentenderse de una posible responsabilidad. De hecho, uno de los especialistas en la sesión de la comisión en la que vos participaste o fuiste invitada también, dice con claridad, dejemos de decir que esto era una meme coin. Claro, porque porque hay que reconocer que sí tienen un valor y que de hecho hay un montón de gente que perdió plata. Bueno, no es casualidad que él ponga la palabra meme en este escrito como diciendo esto, bueno, no era un juego, ¿no? No era un juego. Él dice que no hubo fraude, eso es lo que termina diciendo, y es muy curioso que dice, en realidad que Milei haya eliminado su posteo, que recordemos que fue reemplazado por otro diciendo yo no estaba interiorizado. Sí. Él dice, es parte de la explicación de que todo el mundo ya haya creído que esto era un fraude, ¿no? Le está tirando, es la primera que le tira una responsabilidad pequeña a Milei. ¿Por qué? A ver, explícamelo de vuelta. Porque está diciendo, por culpa de que Milei borró ese tuit, después la gente empezó a creer que acá había un fraude. Sí, y empezó a sacar la guita. No, bueno, no, es que lo que no está diciendo es que la guita la empezaron a sacar antes. Entiendo. Claro, es que eso, lo que se llama rug pull, que es esa maniobra de tirar de la alfombra, se produce antes. De hecho, Milei saca el tuit porque estaba haciendo un fracaso, porque estaba desplomando el valor de la moneda. Claro. Eso fue lo que pasaba, ¿no? Entonces... Y él lo que dice es, si no hubiera sacado, no es cierto, pero no, le tira lo que él tierra. Dice es, alimentó, es lo que él dice, Milei, al sacar ese tuit, que era lo que le daba confianza a la moneda. La gente compraba porque estaba justamente... confiando en que era Milei el que la promovía, ¿no? Entonces Milei saca el tuit y nadie confía, porque Milei al final dice encima no estaba interiorizado, cosa que también es muy dudosa, porque ya hemos repasado largamente en este programa los vínculos previos que tenía con la gente con Mauricio Nobel y con Manuel Terrones Godoy, que son los empresarios que hicieron el nexo, ¿no? Con Hayden Davis. Hayden Davis dijo más cosas, no sé si podemos mostrar... No tenemos más. Bueno, pero hay un tramo donde dice específicamente que él considera que esto no es una estafa, como que él no se hace cargo de que no se haya cumplido el propósito del proyecto, que era fondear emprendimientos, y dice, no fui yo el que se llevó los fondos. Dijo, intervinieron 3 billeteras, pero yo no tengo nada que ver con ellas. No fui yo, no son billeteras mías. Eso está por verse, porque... Perdón, ¿él no había dicho que tenía 700 millones de dólares 100 millones de dólares. o 100 millones de dólares para devolverle a la Argentina? Él dijo, ¿En algún momento? Él dijo en por lo menos 2 entrevistas que hizo en las horas posteriores al escándalo, que se había quedado con 100 millones, dijo, no son míos de dólares, no son míos, son de la Argentina. Y se los puedo devolver, dijo. Estoy esperando a ver quién se los devuelve. Y de hecho, les cuento que a través de emisarios se acercó gente de parte de él al juzgado de María Servini hace algunas semanas, proponiendo devolver, buscando alguna manera para que le cierren la causa, ¿no? Pero lo que ocurrió es que en Estados Unidos se congelaron los fondos. Hubo una orden de la jueza que tiene justamente una de las demandas en Estados Unidos que ordenó que se congelaran parte de los criptoactivos de billeteras que sí están relacionadas con Hayden Davis. Ahora, uno de los querellantes identificó por lo menos 74 billeteras que están vinculadas con la maniobra de mayor retiro de fondos de gente que se queda con una diferencia y que termina perjudicando al resto. Gente o billeteras o bots o lo que sea, ¿no?
Claro, porque pueden ser varias billeteras, pero responder a Por ahí pocas personas responden, que tenían la claro, información. Exactamente. Está en proceso de reconstrucción esa información y todavía no se sabe si se va a poder identificar a quienes están detrás de esas billeteras o de las exchanges con las que operaron esas billeteras. Sí. Se supone que hay algunas que deben tener la información personal de quienes hayan abierto las cuentas o quienes la manejen, y algunas la información biométrica. Me preguntas a mí, yo creo que eso va a demorar mucho tiempo, pero que sí es algo importante y es una pista que sí se puede seguir y que es relevante. ¿Esto en la causa que se sigue en Nueva York? En Nueva York y acá, Acá también. acá también. Acá ¿La también de acá cómo va? ¿En qué momento pedido. está? En la causa de acá estamos en la etapa, hay una investigación patrimonial que es importante y que está en curso. No han subido muchas cosas últimamente de resultados de eso al expediente. A veces lo que hace la Fiscalía es quedarse con un montón de información y después subirla al sistema toda junta. Porque claro, además como hay querellas, es posible que la información circule. Claro. ¿no? Entonces lo que hacen es eso. Entonces puede ser que haya cosas que no nos estamos Me encanta enterando. que Irina conoce... Conoce los recovecos, ¿no? Las triquiñuelas. Te voy a tirar un dato Sí. que seguro la semana que viene lo vamos a desarrollar un poco más. Hay un datito que hay que ver de qué se trata. Viste que habían pedido los celulares, qué líneas de teléfono utilizaban Javier Milei, Karina Milei y el resto de los imputados. Apareció un dato muy curioso. Aparecieron 6 líneas de teléfono a nombre de Javier Milei, prepagas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué llama la atención? Prepagas quiere decir que no, o sea, no es una línea que vos todos los meses pagás un abono. Si vos ves ¿entendés? una película de chabones que venden cocaína en Wisconsin, los chabones diciendo- van y compran. No, compran celulares que Es son de un- prepago. Para que no quede registro. Llaman por teléfono, después lo tiran al rompe y lo tiran al tacho de basura. Bien. Bueno, no sabemos igual de qué se trata. Hay un dato muy llamativo que es que... Repitamos el dato, Irina. Repitamos el dato. En la causa, Sí. una telefónica informa que Javier Milei tuvo, no en la actualidad, que tuvo 6 líneas telefónicas prepagas. No sabemos si durante su presidencia... Sí. Durante su... Te siendo cuento. presidente. Te voy a contar. Hay una que las están a su nombre. Sí. Hoy sabemos que hay gente que hace igual estafas con esto y que, por ejemplo, a Horacio Rosati, al presidente de la Corte, le sacaron una línea a nombre de él que no la había sacado él. Pero acá el dato es que hay una que es de 2018. En ese momento, viste que este tema no estaba tan en boga tampoco. O sea, Javier Milei tampoco estaba tan en boga. Básicamente. Básicamente. Bueno, hay otra que la saca en 2022 y el resto la saca en 2 en 2022 y otros en 2023. Y les da de baja a todas el mismo día. Le da de baja, no sé, Milei o que le haya dado de baja. El 17 de mayo del año pasado. Yo todavía no descubrí qué pasó el 17 de mayo del año pasado. El mismo día. Pero sí, el mismo día se dan de baja todas esas líneas. Entonces, digo, cabe una duda de que no sean de Milei, pero también cabe la posibilidad de que hubieran sido de Milei. Claro. Yo pregunté, ¿qué se puede peritar de todo esto? ¿Qué se puede peritar de todo esto? ¿Se puede saber con quién hablaba? ¿Se puede saber, qué sé yo, se puede saber... No, el dato es un dato la, en sí mismo. la geolocalización? Pero no es lo mismo que el presidente tenga líneas que... Bueno, pregunté, ¿para prepagan. qué se usan ahora Sí. las líneas prepagas? Se lo pregunté a 2 peritos. Sí, Y me decían, bueno, ¿se usan mucho? Y acá es el dato que me rompió la cabeza. sí, Se usan mucho para abrir perfiles en redes, sí. Claro, abrir cuentas y abrir billeteras. No para hablar. que te piden el celular. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, para mí es todo un enigma. Es un dato enigmático. Es un dato enigmático. Sí, es un dato de final de columna o de principio de columna. Bueno, ¿no? lo siento. Es Muy más, bueno. casi que no lo digo, pero bueno.
Está bien. Al final resulta que este tipo era Walter White, ¿no? Milei. No sé, chicos. Así como lo yo vemos. no voy a prejuzgar. Así como lo vemos era Walter White. Desde el 2018 lo O sea, tenía con Irene planeado. es así, vamos desbloqueando niveles de información en la columna Pero de Irene te Hauser. voy pero mira cómo te voy capturando la atención. Sí, no, sé hace totalmente. cuánto estoy hablando y vos me estás escuchando. No, Todos te escuchamos a Todos. Déjame ver Son una Mario cosa. Bros. Seguro a la audiencia también. Viernes, así que... 11:18 de la noche. Le hace honor porque esto explotó el viernes. Un viernes también, no un viernes 14 de febrero. 11:18 de la noche de un 27 de junio de 2025. Irene Hauser cuenta que el presidente Javier Milei, porque él la sacó o porque alguien se las habrá sacado, tenía 6 líneas prepagas de telefonía celular que se usan ¿para qué? Repetí. Te dijeron Me dos dicen peritos. dos peritos que se usan para abrir perfiles en redes sociales, para abrir cuentas Sí. o para abrir billeteras. Hay que decir que están a nombre de él, En algunos casos, mira, me voy acordando cosas. En algunos casos Capaz que era para hablar con los perros. ¿No son Están 5 perros? la dirección fiscal, perdón, es de la hermana, de Karina. No me están escuchando. Un teléfono se llama Conan, Claro. el otro se llama... La están orillando. Guido, conténganse. Tenía nombre los teléfonos. Uno dijo por ahí los Walter tenían White, perros para los teléfonos. Bueno, mantengamos la seriedad, estamos hablando de una investigación judicial. Era un teléfono para los perros. Uno dijo Walter White y el otro acaba de Eso corre por tu cuenta. Si tenés información, aportala, porque... No, porque ¿sabes qué? A ver, ¿qué más, Irina, te vas acordando que surge del...? No, te dije. Te estás riendo igual, Basta, no me hagas- Sí. Están perdiendo toda la seriedad. Algunos de estos teléfonos prepagos, les digo, están a nombre de él, y además la facturación llegaba a un domicilio fiscal a nombre de Karina Milei. Karina Elizabeth. ¿Ya se imprimió perfil? Bueno, Bueno. Entonces, muy acá buena queda información, picando. Irina. el lunes te voy a contar más. Muy bien. Dale, que yo vengo. Ahí está. Buenísimo. Gracias, Irina Hauser. ¿de qué? Le hace honor a nuestro segmento Cuentos de la Cripto, y vaya que lo son. Bueno, quiero contarles rápidamente, porque hubo una reunión muy importante en la sede del Partido Justicialista a nivel nacional, en la calle Mateu. Estamos viendo quiénes participaron de esta reunión. A ver, se logró una foto de unidad, porque allí estaban representados todos los sectores que son parte del frente que va a participar seguramente en las elecciones, el Partido Justicialista y partidos aliados, incluido Derecho al Futuro, porque estuvo allí el intendente Mario Seco, el intendente de Ensenada, como, si ustedes quieren, delegado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Originalmente esta reunión estaba pensada para empezar a trabajar el tema de las listas, sobre todo los acuerdos, ¿cuáles son los acuerdos que hay que tener? Camino hacia la conformación de las alianzas y luego de las listas. Pero en determinado momento hubo un giro en el sentido más determinante de la reunión, y aquí lo que se acordó es que el centro de la campaña, o uno de los ejes de la campaña de este frente, que tiene que todavía dar detalles sobre las alianzas, el modo de confeccionar listas y demás, será Cristina libre. Es decir, que la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, la condena sobre Cristina Fernández de Kirchner, va a estar en el centro de la campaña. De hecho, Mario Seco sale de la reunión muy vinculado con Kicillof, y Mario Seco, una de las personas que, si ustedes quieren, más intensamente ha caracterizado la disputa entre el sector de Máximo Kirchner y el gobernador Kicillof, dijo: a la compañera no la vamos a dejar tirada nunca. Aquí estaremos siempre, solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Al rato de esta reunión, que tuvo esta foto, miren, estaba Máximo Kirchner, estaba también Guillermo Moreno, Federico Fagioli en representación de Patria Grande de Grabois, Mario Seco, Gildo Norato también estuvo, que es otra de las vertientes de Levita, porque también estuvo Mariel Fernández, intendenta de Moreno, también referente de Levita, La Cámpora con Mayra Mendoza, con Guado de Pedro. Bueno, cuando termina esta reunión ocurre algo importante, que es la convocatoria al Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires a realizarse el sábado 5 de julio. Son 4 días antes de la presentación de las alianzas, que es el 9 de julio, y es la instancia necesaria para autorizar las alianzas dentro del Partido Justicialista, insisto, en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, todo va camino, o la foto que salió hoy es una foto de unidad, y también se dejó muy en claro, o por lo menos varios de los participantes dejaron en claro que había
otras reuniones en donde se estaban avanzando sobre esos acuerdos de manera paralela. Es decir, que esas conversaciones estaban teniendo lugar en otros lugares. Bueno, importante, es una mirada positiva respecto del anhelo de unidad y de encontrar una manera de resolver, por supuesto, listas compartidas, es lo que dijeron hoy también, y estaba representado el kirchnerismo propiamente dicho, Axel Kicillof, el derecho al futuro, y también Sergio Massa. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y tomó la decisión de responderle a Javier Milei, que ayer lo había tratado muy mal. ¿Se acuerda usted? Le dijo soviético. Bueno, un montón de cosas que no nos interesa reproducir. Y Javier, que había dicho Javier Milei sobre Axel Kicillof, y Axel Kicillof le respondió y dijo esto. Tengo un indicador, no sé si está bien, pero a mí me funciona. El que grita y el que insulta es por un solo motivo, es porque no tiene razón. Pues si tuviera razón, podría venir a explicarlo tranquilamente que uno lo escucha. Necesita insultar, necesita denigrar, necesita marcar al otro porque no tiene razón. Entonces, acá en la provincia de Buenos Aires, me parece que tenemos que tener bastante cuidado con los topos, con la motosierra. Y eso es lo que tenemos que pensar, reflexionar, hacerlo con tranquilidad, hacerlo con respeto, como somos acá en la provincia de Buenos Aires. No necesitamos maltratar ni insultar a nadie, pero sí decir muy bien lo que pensamos. Me resulta interesante lo que plantea Kicillof porque de alguna manera está dando una suerte de clave de respuesta. Dice, bueno, cuando empiezan estas agresiones, evidentemente quiere decir que quizá la cosa no le viene muy bien, recurre a algo que ya conoce el presidente Javier Milei, y lo que trata de evitar es la discusión. Creo que le decía, no sé si lo decía Mariano o lo decía Guido en el arranque del programa, cuando hay que ir por los argumentos. No, lo decía Matías Batista. Cuando hay que ir por el argumento, cuando hay que ir por tratar de contrastar algunos datos del relato del oficialismo, aparecen las agresiones y saca de la cancha la posibilidad de que alguien diga o opine distinto, digamos, ¿no? Bueno, nos vamos a meter con otro tema que también picó bastante en estos días. Tiene que ver con el Mundial de Clubes, con la eliminación de River y Boca y con un posteo del presidente Javier Milei sobre esto, que creo que lo podemos compartir, Mariano, si te parece. Creo que sí que lo podemos compartir. Dale, digamos que decía este estadista que nos gobierna. Bueno, en realidad es un posteo al que Javier Milei adscribe de alguna manera. Ni River ni Boca, sin argentinos en el Mundial de Clubes, Brasil fue con 4 equipos, los 4 pasaron. ¿Hasta cuándo hay que señalar el fracaso del modelo Chiquitapia? Un campeonato endeble de 30 equipos, sin competitividad, sin SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, sin incentivos. No está a la altura del tremendo público argentino que llena todos los estadios del mundo. Insisto, Chiquitapia y su minúsculo círculo le hacen mal al fútbol argentino. Parece Gaturro por ahí, ¿no? No, es que él fue. Me parece que el que lo postea es Nick. Hace una publicación de Gaturro. Me parece que el que lo postea es Nick, que lo debe haber copiado de algún otro lado, digamos, ¿no? Nick. Sí. No tengo la... Bueno, yo tampoco, pero más o menos sabemos que funciona así el asunto. Habría indicios que sugieren. Habría algún indicio que lo copió. Muy bien. Bueno, o por lo menos le pidió inteligencia artificial. Le dije, haceme una cosa y le hicieron esto. Bueno, no importa. No me quiero perder en la cuestión. Bueno, dice ahí Nick, y el presidente lo postea, y Gaturro firma también abajo, que los equipos brasileños pasaron porque son sociedades anónimas deportivas y la mar en coche. Hay una mala noticia para Nick, Milei y toda esta gente. Palmeiras, Flamengo y Fluminense no son sociedades anónimas deportivas, son sociedades civiles sin fines de lucro. Los 3 equipos, que tienen como una cosa bastante parecida a la que tienen River, Boca, Racing y otros equipos de primer orden en el fútbol argentino, que es gerentes de planificación comercial, gerentes de marketing, gerentes de finanzas. O sea, Boca, River y una suerte de arquitectura civil. Tiene una arquitectura empresarial, para manejar las finanzas de empresas que, qué sé yo, River ahora está cobrando 53 millones de euros, digamos. No puede ser, no lo maneja, no lo manejo yo, los 53 millones de euros que van a entrar en River. Los maneja un tipo que sabe qué hacer con ese dinero, cómo invertirlo, cómo moverlo, cómo hacerlo rendir de la mejor manera posible. Y los equipos brasileños tienen lo mismo. El único equipo que efectivamente es una sociedad, una SAD, una sociedad anónima deportiva, es el Botafogo. El Botafogo es el propietario es John Truxton, que es un norteamericano, que es el mismo dueño del Olympique de Lyon, que acaba de descender ahora de categoría porque... En la Liga Francesa. En la Liga Francesa pasó de la Ligue 1 a la Ligue 2, sí. a la Ligue 2,
en realidad habría que decir. Qué grande. Toda la cancha. Bueno, habría que decir. Pasó a la Ligue 2 porque no cumplió los requisitos financieros. Ah, bueno, pequeño detalle. No es que descendió porque perdió 2 partidos, no, porque no cumplió. Debía 500 millones de euros aproximadamente. También puedo contar que el Botafogo vendió a Luis Enrique después de ser campeón de la Copa Libertadores en 33 millones de euros. Sí. Y esa guita no entró en el club brasileño, sino que fue directamente al Olympique de Lyon, porque el tipo hizo un pase de magia para mandar la plata donde tenía una dificultad económica. ¿Qué dirán los hinchas de Botafogo sobre eso? Bueno, hay tantas cosas. Bueno, ahí es donde también uno empieza a ver la discrecionalidad que existe en este tipo de cuestiones. También tenemos que decir que si hablamos de sociedades anónimas deportivas, Juventus, Inter de Milán, Inter de Miami, Monterrey, Botafogo, lo acabamos de decir, Chelsea, Manchester City, PSG y Al Hilal son los 9 equipos que efectivamente son sociedades anónimas deportivas, con las particularidades que hay en cada país, digamos, ¿no? Sí. Ya acabamos de comentar la del Brasil, que permite que un tipo que vende un jugador de fútbol le gire 33 millones de euros al fútbol francés o a Francia. Hay como diferentes roles y controles, pero después tenés sociedades mixtas, que es el Benfica, el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Son sociedades anónimas, pero no son netamente sociedades anónimas porque están manejadas por los socios. O sea, hay efectivamente aporte de capital externo, entra plata de aportes de capital, pero son sociedades son clubes que están manejados por los socios. En definitiva, es algo bastante parecido a lo que ocurre hoy con Boca River, que además, en caso de que avanzaran las sociedades anónimas en la Argentina, ni Boca ni River van a ser sociedades anónimas. No lo van a hacer porque no les conviene. O sea, el rol de sociedades anónimas deportivas, o sea, tipos que van a venir de afuera a comprar un club para poner capital y después llevárselo, van a ser lo que van a agarrar los equipos más chicos de la Argentina, van a querer quedarse con los jugadores de las divisiones inferiores. O sea, todo lo que ya sabemos que ocurre habitualmente cuando pasan estas cosas. Esto no quiere decir que no haya que discutir un nuevo modelo de financiamiento o de manejo del fútbol argentino. Son 2 cosas distintas. Yo no estoy diciendo que no haya. Yo digo que este no es el momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos un presidente que quiere hacer una sociedad anónima deportiva solo para que sus amigos hagan negocio. Digo, esto es como a pedido de Macri, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es discutir, cuando se vaya este gobierno, que se va a ir en algún momento, sí, hay que discutir efectivamente un nuevo recurso. Mariano, de lo que plantea ese posteo, que podríamos hasta estar de acuerdo. La Organización de Fútbol Argentino, la verdad que es bastante floja. Yo creo que el principal sponsor de la Sociedad Nueva Deportiva es Chiquitapia, yo creo eso, por la mala gestión que hace habitualmente. Quiero decir, el torneo de 30 equipos, o ya no sé cuántos torneos son, el modo en que se dirimen los campeonatos, que parece bastante poco deportivo en estos playoffs que estuvimos viendo hace poco. Ahora, en la cuenta, a mí déjame que tenga un fin social. Los clubes tal cual eso está fuera de discusión. Lo conocemos. Eso está fuera de discusión. Ahí es donde choca de frente con lo que significan los clubes en la República Argentina. Los clubes tienen un entramado social, o sea, hay una red social que se crea a partir de la permanencia de un club en determinada localidad, que después tener 2.200, 2.400 clubes de barrio que también funcionan en la República Argentina, pero después tenés los clubes que Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, los 5 grandes, tienen un rol social en sus barrios. De hecho, Boca pierde ese rol social con el gobierno de Macri y de Angelici y lo recupera ahora con el gobierno de Riquelme. Después podés decir que Riquelme elige mal los técnicos, Riquelme no te gana un campeonato ni confundido, que a veces maneja discrecionalmente, pero el rol social de Boca hoy en la Boca es mucho más activo, mucho más participativo con la gente de lo que era Macri y Angelici. Macri y Angelici cerraron el club, lo cerraron a la gente de la Boca. O sea, no tenían acceso, no tenían ingreso. Hoy Boca es nuevamente un club abierto. Está bien, después tenés 40.000 tipos que van a la cancha, 50.000 tipos que van a la cancha, que uno vive en San Isidro, otro vive en Nordelta, otro vive en La Lucila, que son los que pueden pagar las entradas para ir a la cancha, y son los tipos que putean porque no sale campeón de la Copa Libertadores. Ahora anda a preguntarle a los tipos que viven cerca de la cancha de Boca. Que son parte de la vida. Que son parte de la vida del barrio. Si Boca no tiene importancia hoy y Riquelme no tiene hoy una incidencia dentro de lo que es la vida de la sociedad.
vida. Gracias, Mariano. No, por favor, bueno, estoy para servirte, siempre. No, por favor. Bueno, ya nos vamos a ir. Vamos a hablar de la decisión del gobierno de no prorrogar baja de retención, es decir, aumentar retenciones. Estamos hablando de la soja, estamos hablando del maíz. Y vamos a hablar con Omar Príncipe, que fue, bueno, uno de los titulares de la Federación Agraria, dirigente agrario. Pero antes queremos compartir lo que será ya en poco rato en los kioscos de todo el país, la tapa del diario Perfil con estos títulos los más importantes. La foto que recién comentábamos, una foto de unidad, cumbre justicialista, se reedita el Frente 2023 con tensiones. En el encuentro estuvieron Mayra Mendoza, Sabatella, Kirchner, representantes de Massa, Kicillof ausente, pero seco en su lugar. El peronismo dice todos unidos, más por Cristina que por triunfar, y el análisis, por supuesto, de este tema. Misión Fondo Monetario, saldo positivo y dudas sobre las reservas. Las reuniones con el staff ocurrieron en medio de las dudas sobre el rojo de la cuenta corriente. El ministro Caputo aseguró que el déficit externo es absolutamente razonable y hasta sano. Hablamos de todo esto en el arranque del programa. En Washington decidirán sobre el giro restante de los 2.000 millones de dólares para la nueva etapa. Necesita un waiver financiero, objeciones sobre la intervención en el precio del dólar. ¿Te comiste el cintillo rojo de arriba? Sigue la guerra de Santiago Caputo y Karina Milei por las listas de La Libertad Avanza. Muy bien, Hamilton, le agradezco muchísimo. Por favor, es un ya dato le dije que estoy para servirlo. Es un dato muy importante. Eso está que trina, según me cuentan también. Shakespeare, según un Furriel Maduro, llegar a ver la historia de Ricardo III. El millonario juicio por YPF no será incluido en el presupuesto. Bueno, esto me va a interesar que lo sigamos charlando. Otro escándalo en la policía de Córdoba, tremendo este caso, el director Maximiliano Ochoa Roldán. Y todo el casamiento, esto le interesa mucho a Guido Bambini, todo el casamiento de Jeff Bezos, su boda en Venecia, a todo lujo, Loren Sánchez, la novia, y miren las personas que han sido invitadas. Le colgaron una banderita en la plaza más importante, en la plaza de Venecia, diciéndole, si podés alquilar Venecia para casarte, probablemente puedas pagar más impuestos. De hecho, el informe de Guido es de esto, ¿no? Claro, la discusión, efectivamente, de los 1.000 millonarios, ¿sí? De cómo se está discutiendo a nivel mundial la necesidad de que aporten los 1.000 millonarios. No le amargues la noche de boda ayer, dejate de joder, ¿verdad? El tipo se casó ayer, déjalo respirar. Calculo que se amargaría por otras cosas, pero es probable que tenga razón. Bueno, queremos saludar ahora sí a Omar Príncipe, fue presidente de la Federación Agraria Argentina, dirigente agrario. Omar, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Muy buenas noches. Hola Pablo y todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y es un gusto estar con ustedes. Además de ser oyente, escucha de ustedes, hoy tengo la posibilidad de poder hablar. Muchas gracias, Omar, lo valoramos mucho, de verdad. Bueno, el gobierno toma una decisión, cumple en realidad y efectivamente repone retenciones en soja y maíz. Soja 33%, no recuerdo el porcentaje del maíz en 12. Este momento, 12%. Y esto genera... Se va a 12. Se va a 12. Y esto, bueno, genera bastantes críticas. No todas muy agudas y mordaces dentro de lo que es la mesa de enlace, pero críticas al fin. ¿Qué mirada tenés sobre esto y qué impacto crees que puede tener en la producción agropecuaria, Omar? Sí, primero decirte que el impacto, especialmente por pequeños y medianos productores que nosotros representamos y que son parte de base federada de la mesa agroalimentaria, el impacto es enorme. Porque bueno, viene a una situación que ya veníamos con una rentabilidad nula. Imagínate que ahora la suba de retenciones va a causar un impacto totalmente negativo para esos productores pequeños y medianos que están sufriendo. Quiero hacer un punto ahí, Omar, te quiero preguntar algo. Cuando el sector agropecuario en general dice rentabilidad nula, ahí uno tiende como a tratar de segmentar. Si debe haber un sector de la patronal agropecuaria que dice rentabilidad nula y no es así, y hay otros sectores que efectivamente no están pudiendo ver la inversión que debería continuar. ¿Cómo diferenciamos? Ayúdanos a entender cómo diferenciamos esta mirada. Es decir, ¿quién realmente no tiene rentabilidad y quién lo dice porque quiere mejorar su rentabilidad? Claro, primero es que, mira, hay que hablar
hay que hablar hay que dejar de hablar del campo como algo heterogéneo, como algo homogéneo, sino como algo heterogéneo. Por eso nosotros planteamos, digo, como una premisa así general, que el sector agrario y la política pública de la Argentina tiene que empezar a hablar de diferenciar a los pequeños y medianos productores del resto de los actores. Nosotros hablamos de políticas diferenciadas, políticas segmentadas, Pablo, y de esto venimos casi en soledad, planteando esta necesidad de esas políticas, porque un modelo en donde trata a todo el mundo por igual, ¿qué hace? Solamente le da la posibilidad de tener competitividad o rentabilidad, que como vos planteás, a aquellos que tienen muchísima escala. Claro. Entonces, los pequeños productores son los que están desfavorecidos. Mirá, te doy un dato. Nosotros fuimos muy críticos y creo que ustedes lo tomaron, los documentos, incluso nos hicieron nota. Apenas arrancó esta rebaja de las retenciones, nosotros decíamos que era una medida que se la habíamos también criticado a Massa en su momento, porque era muy parecida con el dólar soja, pero que era una medida a favor de las exportadoras, a medida de las exportadoras, y que dejaba fuera a la gran mayoría de los pequeños y medianos productores. Un dato concreto, ¿qué pasó cuando bajan las retenciones por un momento, pero también liberan el dólar? ¿Se acuerdan que el dólar estaba a 910 pesos? Pero bueno, va esta flotación que se va a 1.200. Sí. Los costos de insumos, fertilizantes, herbicidas, semillas, que están todos dolarizados, pasaron de 900 a 1.200 pesos. Tuvimos un incremento enorme de todos esos insumos que ahora vamos a tener que seguir pagando a 1.200 pesos. Pero resulta que viene el aumento de retenciones. Es tan claro, que no hace falta ser contador para saber que eso va a traer aparejado una nula rentabilidad. Pero cuando hablamos de pequeños y medianos productores, hablamos de productores que ya han vendido la mayoría de la cosecha que se cosechó hace 20 días, 15 días o 30 días atrás, o que a algunos todavía le falta, levantar, como decimos nosotros, le falta cosechar, en algunos casos del NOA o en alguna parte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los pequeños productores ya tenemos vendido el 80% de ese cereal. Quiere decir que ahora el insumo que vamos a comprar de aquí en adelante, con el poco cereal que tenemos, bueno, realmente los números son realmente malos, ¿no? Entiendo. A esto hay que agregarle, que venimos con un proceso de concentración, un proceso de liberalización de toda la producción de granos, realmente que nos llama muchísimo la atención y nos preocupa muchísimo, Pablo. ¿Por qué? Te doy este caso. Los pequeños y medianos productores, ustedes saben que el 70% de la producción agrícola en el país es arrendada, se hace a través de arrendamiento. Campo alquilado. Campos alquilados. Y se da una situación con medidas que ha tomado este gobierno. Una es que se blanquean dineros, dólares, que no se saben de dónde vienen. Por un lado está esta misma medida que ya nos parece muy arbitraria y en contra, de todos aquellos que pagamos impuestos, tenemos en blanco todos nuestros movimientos, fiscalizado todo con la AFIP, bueno, no es más AFIP ahora, con el ARCA, pero ahora resulta que el gobierno dice, bueno, si ustedes tienen dólares, pueden usarlo para comprar un auto, para comprar un departamento, pero también, ¿sabe qué se da en el sector agrario? Que estos dólares están ingresando a través de fideicomisos, a través de pools de siembra, al sector agrario. Vienen a levantar los alquileres, a pagar más alquileres, mayor porcentaje de alquileres, porque total blanquean dinero y están desplazando a los pequeños y medianos productores que a lo mejor estaban alquilando ese campo. Es realmente muy grave lo que está pasando. Con la posibilidad de pagar mejor el alquiler del campo, desplazan a quien estaba llegando con la lengua afuera. Y además, Pablo, ¿qué pasa? La gran parte de ese arrendamiento que le pagan también está en la informalidad, ¿se entiende? Entonces, esa informalidad hace que haya, casi es del 50% esa informalidad, hace de que
haya toda una economía informal, una cadena de economía informal que nos parece que no es lo que necesita el país como un modelo, económico o un modelo político en donde querramos indicadores de industria, de pyme en la formalidad. Omar, tiene una pregunta Guido Bambini para hacerte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Vos decías que ya levantaron los pequeños productores el 80% de la cosecha. El gobierno está desesperado por los dólares, ¿no? Es un modelo que necesita permanentemente de la inyección de dólares. Ustedes, esta pregunta, ¿qué grado de especulación tiene el pequeño productor que le queda ese 20% y que necesita ese capital de trabajo para pagar? ¿Son esos los que especulan o son los grandes pools de siembra los que tienen capacidad de almacenar en un silo bolsa la cosecha y retenerla esperando un mejor tipo de cambio? No, claramente los que están y que pueden tener posibilidad de especular son estos grandes pools de siembra y son los mismos exportadores, los 6 o 7 exportadores que es muy seguro que son los que también tienen gran parte de la cosecha todavía sin liquidar. Los pequeños y medianos productores, yo te decía, ya han levantado, han cosechado el 100% de la cosecha, pero han vendido, han comercializado el 80%. Claro. Ese 20% que todavía tienen de saldo es lo que necesita todo pequeño agricultor para ir pagando todos los años la mutual, el colegio de sus hijos, los impuestos, ponerle gasoil al tractor. Ese 20% es lo que necesita y que no le alcanza, y por eso queda otra vez endeudado. Es como un círculo vicioso que se viene repitiendo en los últimos años, especialmente en estos últimos 2 años, un círculo vicioso que cuando llega el momento de la nueva cosecha, digamos marzo del 2026, ya tiene que vender otra vez el 60, el 70% enseguida de esa cosecha porque la tiene gastada con todo lo que no pudo tener como reserva propia. Omar, quiero hacerte una última pregunta. La conversamos recién con Mariano Hamilton. Yo sé que no es una pregunta que atañe a lo que vos representás como dirigente agropecuario, pero sí porque conocés las mañas de otras representaciones que son parte de la mesa de enlace. ¿Vos crees que esto puede tensar la relación con el gobierno o eventualmente, ya sea en términos ideológicos o porque confían que igual siguen haciendo algún otro tipo de negocio, de ninguna manera esto va a quebrar lanzas de este sector de las patronales agropecuarias con el gobierno? Mirá, sí, por una cuestión, me parece, por una cuestión ideológica, hay gran parte de la dirigencia agraria que está de acuerdo con las medidas macroeconómicas y las medidas también con respecto al sector agropecuario que ha tomado este gobierno, Pablo. Y déjame decirte que para mí esta medida del aumento de retenciones es grave para los pequeños y medianos productores, pero no es la medida más grave que ha tomado este gobierno nacional. Y me refiero, si me da un minuto, a decirte, hay medidas que trascienden, porque dentro de 30 días el gobierno no puede decir, por una cuestión electoral, esa incertidumbre también es una cualidad que tiene este gobierno que puede tomar decisiones de un día para el otro por decreto. Pero déjame decirte que para nosotros, y desde Base Federada lo venimos denunciando, hay medidas estructurales que el gobierno viene rompiendo el modelo productivo de trabajo y de producción de la Argentina, y por eso nosotros hemos denunciado que las herramientas que existían, que podían mejorarse, pero que existían y que funcionaban bien, este gobierno las ha disuelto, como la ley ovina, ha disuelto el fondo algodonero, ha disuelto el INIM, por eso los yerbateros están en plena pelea, está desguazando al INTA. Es algo inconcebible de que haya silencio. Nosotros, como Base Federada, lo hemos denunciado, Pablo, pero creo que la gente se entera más de lo, como decías vos, del casamiento de Bezos, como es de Jeff Bezos, de lo que pasa en el sector agrario. Claro. El desguace del INTA, que es
un orgullo de ciencia, de tecnología en la Argentina y que realmente ha dado a la Argentina y a los agricultores durante décadas, genética que sembramos todos los agricultores, desde un tomate en Mendoza a una planta de soja en la pampa húmeda o de algodón en el Chaco o en Salta, viene seguramente de un estudio, de un trabajo, claro, de una investigación y de un desarrollo del INTA. Este desguace, y de paso también va nuestro saludo y nuestro acompañamiento a todos aquellos profesionales que quieren echar del INTA, que creemos que hay que defender también ese trabajo, esa investigación, ese desarrollo, porque si no lo hace el Estado a través del INTA, creo que ahí está el eje, el eje importante que este gobierno quiere realmente correr al Estado de todas estas, digamos, de toda esta herramienta de ciencia que nos ponía orgullosos en el mundo, en la Argentina, como el INTA, como el INTI, y que después vamos a terminar pagando seguramente a empresas privadas esa investigación y ese desarrollo, y que no va a ser seguramente costos similares o baratos como lo hacíamos desde el INTA. Omar, muchísimas gracias por aclararnos el panorama y sobre todo abrirnos un poco también a estas otras medidas que el gobierno también fue tomando y que perjudican tanto, sobre todo a pequeños y medianos productores. Un gran abrazo. No, y nos quedamos cortos, disculpame, pero mirá, podríamos seguir hablando de importación de alimentos, de importación de maquinarias agrícolas. Realmente el daño que está haciendo al modelo productivo de trabajo en Argentina es muy grave, y es grave también el silencio también de no denunciarlo en su justa medida. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Omar, que esté muy bien. Bueno, Omar Príncipe, charlando con nosotros. Siempre después de estas noticias o cuando la cosa viene medio brava, es muy importante tener algún lugar donde ir y ser bien recibidos por la buena atención, por la buena comida, y ese es el lugar que queremos recomendar. Yo le voy a invitar a Mariano Hamilton un día de estos. Nos vamos a ir a Merlo, a la provincia de San Luis, y vamos a ir a comer a No Tire Godoy. Les mandamos un gran abrazo y gracias. Nos acompañan desde el arranque de QR, y es un lugar que si andan por San Luis, específicamente en Merlo, no tienen que dejar de ir, no tienen que perderse. Que no sean promesas sobre el video, ¿no? Ya sabes con quién vamos a ir, ¿no? ¿Con quién? ¿A quién vamos a llevar? A No Tire Godoy. A nuestro compañero Néstor Restivo, que siempre le gusta. Restivo, pero hay que garpar, no viene. A nosotros no nos invitan, Bambini. No, bueno, pero el divertido soy yo acá, ustedes no. Ustedes hablan de cosas serias. Mirá que te reíste conmigo antes, pero ustedes hablan de cosas serias todo el tiempo. Ahí venimos, dale. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credit. Abrazo a toda esa comunidad que nos sigue a través de YouTube. Sabemos que a veces YouTube va y viene, pero estamos trabajando para que se mantenga estable y se arman ahí cada charla. Sí. Muy en paralelo, hay una vida paralela en esa, una conversación paralela que nos encantaría poder compartir. Gran abrazo y muchas gracias por la compañía. Nos vámonos sin decirles
Lo más importante del fin de semana que se nos viene, 1 de la tarde mañana Central Unión, Copa Argentina. Y arranca de nuevo. Dios mío. Sí, juegan Botafogo Palmeiras, corre con la Pinto, pero Central, el Central de Di María, el Central de Di María. Pero no juega Di María. No, ya sé, pero va a jugar. Pásenla bien, buen fin de semana.